Bueno, continuando con las prácticas de laboratorio, vamos a revisar algunos errores que se han cometido durante el uso del aditamento XCP, practicando técnica de paralelismo con la ayuda de un tipodonto. Y bueno, como repaso, nada más vamos a ver cómo vamos a armar el aditamento. Sabemos que la barra la vamos a insertar en los orificios que tiene del lado derecho para que la barra quede viendo hacia abajo lo que es la barra metálica. Y después vamos a introducir el anillo para armar nuestro aditamento de tal manera que observando a través del anillo se vea lo que es la aleta que le va a dar estabilidad a la radiografía, la forma en la que vamos a insertar la radiografía para asegurarla en el aditamento es centrándola en la aleta del aditamento y haciendo una ligera presión hacia atrás con nuestro pulgar y al mismo tiempo deslizando la radiografía hacia adentro del aditamento. Recordando siempre que el punto de referencia debe quedar hacia bordes incisales cuando vayamos a trabajar toma de radiografías en maxilar superior o inferior. Por lo tanto, este punto de referencia siempre quedará hacia donde el aditamento, o en este caso el bloque de mordida, está asegurando la radiografía. Tenemos el aditamento para la toma de piezas posteriores, en la cual cuando nosotros lo armamos, vamos a colocarlo de tal manera que podamos tomar radiografías de premolares y molares. Y una vez que lo tenemos armado a través del anillo, igualmente se debe observar que está bien centrada la radiografía. Si lo vemos así, fíjense cómo se observa el anillo que está centrado completamente con la aleta. Vamos a colocar la radiografía con el punto de referencia y haciendo ligeramente hacia atrás también la aleta e introduciendo la radiografía. El punto de referencia siempre debe quedar hacia caras oclusales, sea en maxilar superior o inferior. Lo cual quiere decir también que el punto de referencia siempre deberá colocarse hacia donde el bloque de mordida está agarrando la radiografía. Cuando nosotros tenemos un solo aditamento y vamos a tomar radiografías, por ejemplo, de maxilar superior derecho, podemos utilizarlo de esta forma, colocando nuestra radiografía, pero una vez que tomamos la radiografía del lado derecho, esta forma en que lo tenemos armado no funciona para el lado izquierdo. Por lo tanto, si tuviéramos solamente un aditamento, deberemos desarmarlo y armarlo del lado contrario. ¿Okay? Sacamos el anillo, lo giramos y volvemos a introducir para que nos vuelva a quedar bien centrada la radiografía. ¿Okay? Pero si contamos con los dos aditamentos, como es en este caso, entonces vamos a armarlos de tal manera que se vean como si se estuvieran reflejando en el espejo. Entonces, este ya quedó armado colocando la barra del lado izquierdo del bloque de mordida. Aquí lo vamos a colocar del lado derecho y el anillo deberá quedar centrando la aleta para sostener la radiografía. ¿Ok? Entonces, aquí está cómo se va a observar. Vamos a colocar la radiografía, punto de referencia, ¿ok? Fíjense cómo se introduce la radiografía, ya queda asegurada de tal forma que si nosotros la movemos, pues esta no se va a salir. Entonces aquí tenemos ya armados los dos aditamentos para trabajar de un lado o del otro, sea en superior o en inferior, según se vaya necesitando. Aquí también, por ejemplo, sí hay que asegurarse que la radiografía queda bien asegurada en el aditamento, de modo que si hacemos esto, pues la radiografía tampoco se va a salir. ¿Ok? Si no quedara bien asegurada en el momento que ustedes hacen esto, pues la radiografía se sale inmediatamente. Bueno,
El otro aditamento que tenemos es aleta mordible, ¿ok? En el cual vamos nosotros a armarlo colocando la barra metálica aquí en estos orificios y centrando el anillo en la barra para que nos quede armado, ¿ok? De tal manera que también, pues obviamente aquí no va a haber mucho error porque si lo colocamos de esta manera, pues de todas maneras va a quedar bien centrada la radiografía. Aquí cuando trabajamos aleta mordible, el punto de referencia no importa si queda hacia piezas superiores o inferiores. Aquí lo que nos va a ayudar para el montaje de las radiografías en el porta radiografías es la curva de Spee. Por lo tanto, vamos a insertar la radiografía de esta forma, ¿ok? Recordando que primero se inserta en uno de los seguros y después en el otro. No podemos deslizarla para introducirla en el aditamento porque esto podría ser que puesto a la resistencia que se hace para deslizar la radiografía, pues pudiera doblarse la radiografía de tal manera que se ocasionaría un daño en la emulsión. Por lo tanto, la radiografía vamos a introducirla en una orillita y después en la otra, ¿ok? Teniendo nosotros armado después, pues nuestro aditamento de esta forma, ¿ok? Entonces tenemos el aditamento codificado en azul, ya sabemos, para la zona anterior, amarillo para zona posterior, premolares y molares, y aleta mordible radiografía interproximal para examinar las zonas interdentales o interproximales de las piezas dentarias. Bueno, en esta ocasión voy a tener aquí un rollito de algodón y una gasa para mostrarles cuando la radiografía molesta al paciente cómo es que ustedes pueden utilizar estos auxiliares para reducir un poco la molestia cuando están colocando la radiografía en el paciente. Pero bueno, revisando los videos, vi algunos errores durante la revisión en los cuales ustedes, pues al utilizar su tipodonto, lo abren de esta forma y acomodan su radiografía así, en un sentido demasiado vertical, de manera que cuando lo acomodan dentro del tipodonto, pues la radiografía tiende a hacerse un doblez. Entonces, este es un error cuando ustedes están acomodando la radiografía, porque si se acostumbran a trabajar de esta forma, pues cuando trabajen con paciente, el paciente no va a tener esta apertura. Muchos han abierto completamente el tipodonto, ponen la radiografía así y quieren que el tipodonto muerda el bloque de mordida. Entonces, esto es un error. Sobre todo porque el mismo error que están cometiendo utilizando el tipodonto es el error que van a cometer cuando trabajen con su paciente. Entonces, tomando en cuenta la apertura de un paciente normal, ¿okay? Que hay algunos que tienen un poco más de apertura, otros tienen un poco menos, entonces nosotros debemos trabajar con una apertura aproximadamente normal, ¿okay? En lo cual nosotros la forma en que vamos a introducir la radiografía es con esta inclinación. No vamos a quererlo introducir así, en un sentido completamente vertical, porque esto no nos ayuda a que la radiografía quede bien colocada. Entonces, vamos a trabajar de esta forma, acomodando la radiografía ligeramente inclinada, centramos. Okay, fíjense, la radiografía queda inclinada hacia atrás. Aquí, por ejemplo, hay que buscar que los incisivos muerdan el bloque de mordida, ¿okay? Para centrar estas piezas de interés para nosotros. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo en muchas ocasiones el paciente va a morder casi al final del bloque de mordida y esto va a depender de la profundidad del paladar. Otra de las cosas que debemos tener mucho cuidado cuando estemos trabajando en zona de incisivos es
que estas esquinas de la radiografía no se lleguen a quedar atoradas en el área de premolares. Por eso es importante que nosotros introduzcamos la radiografía lo más posterior posible para librar este espacio de premolares y que quede la radiografía aquí atrapada. Eso lo que haría es que si lo colocan así también en la boca del paciente, cuando éste llegue a cerrar, la radiografía o va a quedar doblada o se va a hacer una marca en la emulsión o es posible también que se salga del aditamento. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a colocar la radiografía, la vamos a meter ligeramente inclinada, vamos a ubicar los incisivos centrales y vamos a morder. Entonces, fíjense cómo ya queda liberada la radiografía a nivel de premolares, ¿ok? Y el tipodonto, o en el caso de que ya estén trabajando con paciente real, pues debe morder en el bloque de mordida con los incisivos bien centrados para que nos quede bien bonita la radiografía. ¿Ok? Entonces, esta es la inclinación. Fíjense cómo viendo aquí la radiografía está ligeramente inclinada. No está completamente recta, sino que lleva una inclinación para que ésta se pueda acomodar perfectamente dentro de la boca del paciente. Ahora, cuando nosotros ya tomamos nuestra radiografía de incisivos, vamos a tomar lateral y canino, como dice la secuencia. Primero vamos a tomar lado derecho, ¿okay? Y después el lado izquierdo. Entonces, tomamos nuestra radiografía de incisivos centrales y después vamos a tomar la de lateral y canino. Y aquí, para no batallar mucho y una forma más fácil, es introduciendo la radiografía como si se fuera a tomar la zona de incisivos centrales. ¿Okay? A ver si se puede ver ahí un poquito. Y ya que tenemos ubicados los centrales, vamos a girar, ¿ok? Y vamos a ubicar en lateral y canino. Bien, entonces aquí es donde ya tenemos acomodado nuestro aditamento para tomar lateral y canino. Entonces, fíjense también la inclinación que guarda la radiografía dentro de la boca. ¿Ok? Ya que tomamos lateral y canino, entonces vamos a retirar la radiografía, con mucho cuidado de no lastimar a su paciente. Cambiamos radiografía y ahora vamos a tomar lateral y canino del lado izquierdo. Vamos a introducirla también con esa ligera inclinación al fondo, ¿ok? Librando el área de los premolares. Vamos a ubicar lateral y canino y vamos a colocar aquí nuestro bloque de mordida. Entonces, de esta forma ya tenemos aquí ubicados lateral y canino superior izquierdo. Bien. Ahora, por ejemplo, suponiendo que a la hora de que ustedes están tomando el área de canino, por ejemplo, hay ocasiones en que el bloque de mordida tiende a resbalarse. Entonces, el rollito de algodón nosotros lo vamos a utilizar colocándolo, okay, a ver si puedo con una sola mano, a lo largo del bloque de mordida y que haga contacto con los dientes que se van a radiar. El paciente debe morder bien este rollito de algodón. ¿Okay? Siempre hay que asegurarse que el bloque de mordida está bien ubicado y de esa manera ya no se resbala el bloque de mordida, ya no se brinca o ya no se mueve, ya no se corre el bloque de mordida. ¿Ok? Bueno, una vez que nosotros ya tomamos nuestros incisivos centrales superiores, vamos a empezar la toma de radiografías de piezas posteriores. Y al igual que en paciente, aquí por ejemplo ustedes hacen esto, abren el tipodonto, acomodan la radiografía y quieren que pues el excipi muerda. Entonces aquí también la radiografía deben acomodarla con cierta inclinación, además porque pues el paciente no va a abrir como abre un tipodonto. Entonces, tomando en cuenta que el paciente puede abrir esto de apertura, nosotros vamos a acomodar la radiografía ligeramente inclinada,
La colocamos, nos vamos hacia la parte más profunda de la boca, ubicamos el bloque de mordida a nivel de los premolares que nosotros necesitamos radiar y centramos aquí nuestro EXIP. ¿Ok? Entonces aquí está para la toma de premolar derecho. Una vez que ya tomamos nuestra radiografía de premolares, retiramos, ¿ok? Vamos a tomar ahora premolares del lado izquierdo. Entonces va a ser de la misma forma. Vamos a inclinar ligeramente la radiografía. Tomen en cuenta que el paciente pues aquí va a tener su mejilla, por lo tanto no pueden acomodar así el bloque de mordida por la zona posterior, sino que tienen que introducirla por la zona anterior de los dientes. Entonces siguiendo esta inclinación y nos vamos hacia la parte más profunda de la boca del paciente, ubicamos los premolares y que estos hagan contacto con el bloque de mordida. Bien. De esta forma, pues ya tenemos aquí ubicado nuestra radiografía para premolares. Una vez que ya tomamos lado izquierdo, con mucho cuidado, retiramos la radiografía de la boca del paciente. Obviamente ya cambiamos la radiografía. Vamos a tomar ahora, molares derecho. Entonces, entrando por la zona anterior con esta ligera inclinación de la radiografía, ¿ok? Y vamos a ubicar el segundo molar. Ahí, una vez que ya lo localizamos, debe morder el bloque de mordida con el segundo molar para asegurar que el área del tercer molar o la tuberosidad del maxilar nos salga completa en la radiografía. Tomamos lado derecho y después tomamos lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, entramos por la zona de anteriores, inclinamos la radiografía, ubicamos el segundo molar y que el tipodonto, o en este caso pues ya practicando con paciente real, debe ocluir el bloque de mordida con el segundo molar. No olvidemos que cuando estamos trabajando con paciente, la barra metálica siempre debe quedar hacia la parte anterior de la cara, ya que aquí mi mano estaría ejemplificando la mejilla del paciente. Entonces, si la barra metálica quedara hacia acá atrás, pues no sería posible, primero, introducir el bloque de mordida. Y segundo, no alcanzaría a tomar toda la zona de posteriores porque pues la barra metálica estaría lastimando la cara del paciente. Entonces, esta es la forma en la que vamos a trabajar. Una vez que ya tomamos todo lo que es el maxilar superior, según la secuencia, vamos a continuar con la radiografía de incisivos inferiores, en la cual también aquí tenemos que introducir la radiografía. Imagínense que el paciente abre así, acomodamos la radiografía, nos vamos al fondo y introducimos el EXIP, ¿okay? El bloque de mordida. Ubicamos los incisivos centrales y el paciente debe ocluir. Bien, ahí está. Entonces, aquí también la radiografía lleva cierta inclinación. Aquí la radiografía, cuando ustedes tomen incisivos inferiores o cualquiera de las piezas mandibulares, la radiografía nunca debe quedar por encima de la lengua. Siempre debe quedar entre los dientes y la lengua. ¿Okay? Aquí, como el tipodonto no tiene pues suficiente profundidad en el piso de boca, es por eso que la radiografía puede llegar a salirse del aditamento. ¿Okay? Entonces nosotros vamos otra vez a introducir la radiografía, así. Vamos a ir lo más posterior que se pueda y vamos a introducir el bloque de mordida y entonces ya el paciente va a ocluir o morder el bloque de mordida y ahí está centradito. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, aquí la barra metálica o el anillo nos está dando una angulación negativa. ¿Okay? Fíjense la inclinación que tiene.
Bueno, al igual que en superiores, si nosotros quisiéramos tomar lateral y canino, pues después de que tomamos nuestra radiografía de incisivos centrales, necesitamos tomar lateral y canino, podemos hacer lo mismo que en superior. Podemos introducir la radiografía, ¿ok? Vamos a suponer así, ¿ok? Como si fueran centrales, y después vamos a girar ligeramente hacia lateral y canino para que el paciente ocluya el bloque de mordida. ¿Ok? Y ahí está, como se ve, lateral y canino. Tomamos primero, como dice la secuencia, se toma lateral y canino lado izquierdo, y después vamos a tomar lateral y canino de lado derecho. Bien, así. Que los dos dientes de interés pues queden haciendo contacto con el bloque de mordida. Ahora, aquí por ejemplo, si nosotros llegáramos a tener un paciente que la zona anterior de la mandíbula estuviera demasiado cerrada, pues en esta parte pudiera lastimar al paciente. Esta zona lingual es muy susceptible. También si el paciente tiene frenillo lingual corto, pues va a ser bastante complicado que puedan acomodar la radiografía para esta toma. Otra complicación que se pueden encontrar también es si el paciente tiene torus mandibular, ya sea bilateral o unilateral. Entonces, ahí también siempre hay que procurar, esto lo voy a hacer con el tipodonto abierto para que ustedes entiendan un poquito la posición en la que va a quedar la radiografía. Siempre hay que sacarle la vuelta al torus, porque esos se encontrarían a nivel de premolares y hacia la zona anterior. Entonces, si nosotros queremos meter aquí la radiografía y el paciente tiene muy cerrada lo que es el arco mandibular, pues la radiografía no podría acomodarse. Entonces, siempre hay que irse procurando colocar así la radiografía, la lengua va a estar aquí, metemos la radiografía un poco por debajo de la lengua, y aquí también es importante que el paciente, al momento que ustedes quieran tomar esta radiografía, que no levante la lengua. Al levantar el paciente la lengua, se estira el frenillo lingual y el piso de boca se va a poner muy duro, de manera que va a ser muy complicado o imposible que ustedes puedan acomodar la radiografía para tomar su radiografía de incisivos. ¿Ok? Entonces, esto siempre hay que tomarlo muy en cuenta, irnos hacia la parte más profunda, introducimos el bloque de mordida y después el paciente muerde. Si este bloque de mordida a ustedes les llegara a quedar, llegara a quedar así, en esta posición, fíjense muy bien, que muchos videos vi así de esta forma, no va a quedar bien la radiografía porque el bloque de mordida está por fuera. Entonces aquí debemos introducirlo. ¿Okay? Tenemos que introducir el bloque de mordida. Una vez que ya está adentro, entonces sí, el paciente debe cerrar. Pero si nos queda colocado así, no nos va a quedar bien la radiografía. Imagínense el cono radiando por aquí, por debajo del mentón, pues no nos va a quedar bien la radiografía. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven que el paciente tiene muy cerrado el arco mandibular anterior, podemos colocar una gasa de 2x2. La forma correcta en que lo van a hacer ustedes es abriendo la gasa y envolviendo la radiografía con la gasa, y la vamos a introducir en la boca, ¿ok? Y vamos a colocarla así, entonces ya queda la gasa dentro de la boca del paciente, pero sobre todo queda cubriendo las orillas de la película para que no lastime al paciente. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, me ha tocado ver en muchas ocasiones que agarran la gasa, la doblan toda y la ponen en el piso de boca y luego quieren introducir la radiografía. Aquí la radiografía lo que está haciendo es un volumen más, de tal manera que no va a permitir que la radiografía entre y se acomode correctamente. ¿Ok? Entonces no se hace bola la gasa y se pone debajo del piso de boca, sino que vamos a abrirla, ¿ok?
¿ok? A desdoblarla por la mitad y vamos a introducir aquí la radiografía y entonces ya lo podemos colocar dentro de la boca del paciente. Ahora, si nosotros vemos que incluso con la gasa no se puede acomodar la radiografía, otra cosa que podemos hacer es, centrando bien nuestra radiografía en la aleta, vamos a curvar ligeramente en este sentido, ¿ok? Fíjense cómo se ve ahí un poquito más blandita, sin apretar mucho contra la aleta. No le aprieten mucho porque entonces sí se van a hacer unas marcas en la emulsión, sino que vamos a curvar ligeramente con delicadeza para que la radiografía se curve ligeramente, miren. ¿Ok? Entonces, de esa forma y tomando siempre el Lexipí por el extremo de la barra metálica, nunca se agarra de aquí o no se agarra de aquí porque casi van a introducir los dedos en la boca del paciente. Entonces, siempre el aditamento se debe tomar por el extremo de la barra metálica. ¿Ok? De tal manera que ustedes cuando lo agarran así, ¿ok?, podemos curvar la radiografía e introducirla en la boca del paciente. Aquí, por ejemplo, no tengo ayuda, voy a intentar ejemplificarlo. ¿Ok? Voy a abrir todo el tipodonto. Obviamente esto no lo van a poder hacer ustedes con su paciente, pero es nada más para que entiendan cómo se va a curvar la radiografía. Vamos a curvarlo, vamos a acomodar la radiografía sin soltar, ¿ok? Y una vez que esté adentro, entonces sueltan e introducen el bloque de mordida para que después el paciente pueda ocluir el bloque de mordida. ¿Ok? Entonces, incluso esto de curvar la radiografía ligeramente puede ser con todo y la gasa, porque probablemente el paciente si tiene torus o tiene la arcada mandibular muy colapsada, muy cerrada, entonces ustedes con la gasa colocada en la radiografía van a poder curvar de todas maneras su radiografía. ¿Ok? Curvarla de esta forma y la van a poder introducir en la boca del paciente. ¿Bien? Ahora, eso es en cuanto a la zona anterior. Entonces, aquí también en el tipodonto, acuérdense, no vamos a colocarla de esta forma. Si el paciente esto es lo más que tenga de apertura, no pueden introducir así la radiografía. Entra así, nos vamos al fondo e introducimos el bloque de mordida y el paciente muerde. ¿Ok? Bueno, una vez que ya tomamos toda la zona de anteriores, lateral y canino, la secuencia dice que en mandibular la toma va a ser primero después de incisivos centrales vamos a tomar primero lateral y canino del lado izquierdo y después el del lado derecho. Y bueno, continuando con la zona posterior, vamos nosotros a utilizar el aditamento amarillo, ¿ok?, para tomar la zona de premolares inferiores. Y esta es otra de las partes que también puede molestar un poco al paciente, ya que, por ejemplo, esta esquinita de aquí se va a ubicar en la zona anterior de la mandíbula, que viene siendo esta parte. ¿Ok? Si nosotros necesitamos acomodar aquí para premolares, esta esquinita, fíjense cómo va a quedar aquí en la zona anterior. Entonces esto es muy molesto para el paciente y lo malo es que ustedes siempre quieren poner la radiografía pegada a los dientes. Entonces esa no es la forma correcta, sino que tenemos que colocarla lo más alejado posible de los dientes y después que el paciente ocluya. Pero bueno, aquí estamos trabajando con tipodonto. Ustedes por lo regular así lo hacían. Yo les voy a ejemplificar si este fuera un paciente real, qué tanta apertura tendría. Entonces, si tengo un paciente normal o algún familiar que esté en casa, siempre vamos a introducir la radiografía por la zona anterior. Entonces, fíjense la inclinación en la que nosotros la vamos a introducir. ¿Ok? Fíjense allá donde queda la orilla de la radiografía. Me voy lo más posterior que puedo, ubico los premolares y que muerda el paciente ahí. ¿Ok? De manera que el bloque de mordida está ubicado en los premolares de esta forma. Entonces la radiografía queda colocada
de manera más posterior. No queda aquí haciendo contacto con los dientes, sino que la vamos a ubicar más posterior con una ligera inclinación. ¿Ok? Entonces, esta es la manera en la que se va a colocar la radiografía. Bien. Y bueno, continuando con la toma de premolares, pues ya sabemos que primero vamos a tomar premolares del lado izquierdo y después del lado derecho, ¿ok? Siguiendo la misma manera de acomodar el aditamento, recordando también siempre que la barra metálica debe quedar hacia la parte anterior o hacia enfrente de la cara del paciente. Aquí tenemos un paciente con una apertura aproximadamente normal. Introducimos la radiografía por la zona anterior. ¿Ok? Colocamos la radiografía llevándola ligeramente más posterior. Ubicamos los premolares para que ocluyan en el bloque de mordida. Y de esta manera ya tenemos ubicada nuestra radiografía para premolares. ¿Ok? Tomamos premolares del lado derecho. Y podemos continuar con molares también del lado izquierdo como primera radiografía de molares en inferior. Entonces igual tenemos la apertura, entramos por la zona anterior, entramos y colocamos la radiografía entre los molares, ¿ok? Ahí fíjense cómo se ven los molares y la lengua. Empujamos aquí, por ejemplo, cuando estén trabajando con paciente, podemos acomodar la radiografía aquí entre los molares, casi haciendo contacto con ellos, pero después empujamos la lengua con la radiografía, o en este caso la aleta que le da estabilidad, ubicamos el segundo molar y entonces el paciente ocluye. ¿Ok? Segundo molar y ocluye ahí para la toma de molares inferiores. ¿Ok? Y bueno, pues algunos de los errores que yo he visto que han cometido en el tipodonto también es que ponen el tipodonto, le ponen la radiografía así y quieren que el tipodonto muerda, incluso hacen fuerza para que muerda aquí el bloque de mordida. Entonces esto no lo van a poder trabajar en paciente real. Entonces siempre la radiografía debe de llevar una inclinación, no sé si pueden verla ahí. Ya que la inclinamos, introducimos más el aditamento, incluso podemos empujar un poco la lengua, suponiendo que vamos a poner aquí la radiografía. Aquí yo abro el tipodonto para que se pueda ver con la cámara. ¿Okay? Entonces, podemos poner aquí la radiografía casi haciendo contacto con los molares y después empujando la lengua, introduciendo el bloque de mordida hacia la parte más profunda de la boca. ¿Okay? Entonces aquí ya podemos ubicar nuestro segundo molar y que el paciente ocluya. ¿Okay? Entonces esos son algunos de los errores que he estado viendo yo, sobre todo que ponen demasiado vertical la radiografía en cualquiera de las zonas. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí también, por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar la zona de premolares, también pueden cubrir la radiografía para que la esquinita esta de la radiografía pues no pegue en el arco anterior mandibular y lastime al paciente. Entonces también podemos cubrir la radiografía con la gasa y de esa manera, aquí yo lo voy a hacer así porque pues con el tipodonto no puedo usar mi otra mano, pero igual colocamos la radiografía e introducimos hacia la parte más profunda de la boca y ubicamos los premolares para que el paciente ocluya el bloque de mordida. ¿Ok? Ahí está. Entonces aquí la gasita va a cubrir ese borde de la radiografía que puede llegar a lastimar al paciente. Y en caso de que por la manera en la que se acomoda el aditamento dentro de la boca del paciente y al ocluir es posible que se barra o se brinque el bloque de mordida. Aquí también podemos colocar una rollito de algodón siguiendo la misma posición del bloque de mordida entre los dientes que vamos a radiar
y el bloque, cuando el paciente muerde, pues ya el bloque de mordida ya queda bien estabilizado y ya no se brinca el aditamento. Bien, entonces esta es la forma en la que vamos a tratar de evitar esos problemas. Ahora, aleta mordible, también algunos de los errores era que ponían la radiografía de este lado porque no se daban cuenta que lo tenían armado equivocadamente. De hecho, hubo algunos que yo los veía de esta forma, ¿okay? La barra metálica hacia atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado desde que se empieza a armar el aditamento, porque lo blanco de la radiografía, que es la parte que va a recibir la radiación, debe quedar hacia donde está la aleta mordible. Es aquí donde va a morder el paciente. Entonces nosotros tenemos que ver a través del anillo que la radiografía se ve completa. Y repito, el punto de referencia no importa si queda para los dientes superiores o los inferiores. Si eso ustedes lo quieren determinar para que sea más fácil el montaje en el portarradiografías y deciden que lo pueden poner siempre hacia piezas superiores o siempre hacia piezas inferiores, pues eso ya va a depender de ustedes, aunque no es necesario. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, otro de los errores que yo estuve viendo, ustedes van a introducir la radiografía, ¿okay? Con esta cierta inclinación, bien. Van a ubicar el borde de la radiografía, que viene siendo este borde de aquí, debe quedar en distal de lateral, pero del mismo lado que están ustedes tomando la radiografía, no distal de lateral del lado contrario. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo otra vez. Vamos a introducir la radiografía. Voy a tratar de que lo vean siempre a través del anillo. ¿Okay? Vamos a ubicar ese borde de la radiografía que quede en distal del lateral. Ahí que no se me pierda. ¿Okay? Ahí está. Distal de lateral. El paciente ocluye. ¿Okay? Y ya queda la radiografía para premolares. ¿Ok? Pero es distal del lateral de este mismo lado donde se está radiando, donde se está tomando la radiografía, no del lateral del lado contrario. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tomar una para premolares y otra aleta para molares. Entonces introducimos también la radiografía desde la zona anterior, porque recuerden que el paciente real, pues aquí va a tener su cachetito. ¿Okay? Va a tener su mejilla. Entonces, si ustedes entran por aquí, que muchos así lo estuvieron haciendo, pues qué fácil, pero en paciente real no van a poder hacerlo así. Entonces, hay que corregir esos errores, jóvenes. Entonces, introducimos desde la zona anterior, ubicamos el área de esta manera. ¿Okay? Vamos a asegurarnos que el tercer molar o los terceros molares en la radiografía de aleta mordible salgan completos. ¿Okay? Entonces acuérdense, esta ranurita no la había mencionado en los videos anteriores porque me he dado cuenta de que hay algunos aditamentos que están utilizando que no son de la marca RIN. ¿Okay? Aquí por ejemplo, déjenme ver si se alcanza a observar, aquí dice marca RIN, entonces tienen esta ranurita para que ustedes puedan ubicar en dónde va a quedar esa marca cuando el paciente ocluye. ¿Okay? Entonces, no olvidemos zona de premolares y siempre viendo por el anillo, porque muchos estaban viendo por aquí, por un lado del anillo, observando por este lado, en vez de observar por el anillo, y fíjense que la perspectiva de lo que se está viendo es completamente diferente. ¿Ok? Entonces, observando, y déjenme acomodarlo aquí en la cámara, que el borde de la radiografía, tal como se ve ahí, viendo a través del anillo, quede en distal de lateral, ahí el paciente debe ocluir. ¿Ok? Entonces, de esa forma vamos a asegurar que en la radiografía de aleta de premolares salgan los 4 premolares completos. Recuerden que si llegáramos a cortar en la radiografía la cara mesial del primer premolar inferior, pues esa radiografía de aleta mordible ya no nos va a servir.
¿Ok? Otra de las cosas también que hay que tomar muy en cuenta es la angulación a la que debemos tomar nuestra radiografía de aleta mordible. Si nosotros vamos a tomar aleta mordible de premolares, pues debemos tener una angulación de 10 grados positivos. Y fíjense cómo aquí, a ver si con la angulación que tiene mi cámara, se puede ver que la barra metálica está ligeramente hacia arriba. Entonces, estos son los 10 grados a los cuales se debe tomar la radiografía de aleta mordible. Si yo tengo así completamente recto mi tipodonto, lo que viene siendo la barra metálica debe estar apuntando ligeramente hacia arriba, que serían los 10 grados positivos. Déjenme ver ahí, no se aprecia muy bien en la cámara, pero aquí donde yo estoy viendo sí tiene los 10 grados positivos. Bien, entonces hay que corregir estos tipos de errores y empezar a utilizar los rollitos de algodón si son necesarios y las gasitas si son necesarios para practicar con su paciente real. Algún familiar en casa, mamá, papá, algún hermano, hermana, algún familiar con el que puedan ustedes realizar esta práctica y corregir esos pequeños errores. ¿Okay? Para ir perfeccionando la técnica y el uso de los aditamentos. En este caso, repito, aditamento XCP para técnica de paralelismo, utilizando azul para zona anterior, amarillo para zona de premolares y molares, superiores e inferiores, derecho e izquierdo, y aleta mordible para premolares y molares en una posición horizontal. ¿Okay? Entonces, esta es la manera en que vamos a utilizar este aditamento.